Buenos días, estudiantes. Bienvenidos a la clase de comunicación de esta tercera semana. En esta oportunidad vamos a ver el texto argumentativo, ¿sí? La primera clase, recuerdan que vimos las distintas clases de textos que hay, ¿no? Tenemos textos expositivos, ¿no?, que son los informativos, los que nos transmiten una información específica. Tenemos los textos descriptivos, ¿no?, que nos describen, ya pueden ser personas, pueden ser situaciones, por ejemplo, una crónica que es descriptiva, una crónica periodística, ¿no? Por ejemplo, sobre un choque entre un accidente automovilístico que te describe el periodista, ¿no? Y también tenemos los textos literarios, ¿no?, cuyo fin es transmitir la belleza, ¿no?, a través de las palabras, ¿no? Pueden ser narrativos, pueden ser poéticos, pueden ser textos también dramáticos. Bien. Pero ahora vamos a ver el texto argumentativo, ¿no? Es el texto que intenta convencernos a través de argumentos, a través de razonamientos, una idea. ¿Bien? Entonces, esto nos va a servir para nosotros que podamos expresar nuestro pensamiento, qué es lo que pensamos sobre un determinado tema, como el que estamos viendo en la clase. En la clase de ayer vimos sobre el tema que estamos viendo, que es el amor propio, ¿no? Leímos una canción que se llama Amo como soy, ¿no? Entonces, lo hemos analizado, hemos tratado de encontrar cuáles son las partes que más nos ha gustado, cuáles son los versos, ¿no?, con los que nos podemos identificar. Pero ahora la tarea consiste en que nosotros, que a través de este texto, las ideas que hemos podido recoger de esta canción, vamos a escribir un texto argumentativo sobre la importancia de amar nuestros defectos y admitirlos. Ya hemos visto que nosotros, como personas, tenemos ciertas virtudes, ¿no?, tenemos ciertas cosas positivas, ¿no? Son nuestras cualidades. Pero también, nosotros como personas, también tenemos ciertas cosas que tenemos que mejorar, ¿no? Algunos defectos, ¿no? Pero nosotros somos personas con esa unidad, ¿no? Entonces tenemos que aprender también a aceptar nuestros defectos y, bueno, si está en nuestra posibilidad, mejorarlos, ¿no? De hecho que es así, porque en eso consiste, eh, en eso consiste la vida, ¿no? En poder mejorar siempre. Pero también, pues hay cosas que tenemos que aceptar tal cual somos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digamos, a veces, no sé, me hago mucho tarde, ¿no? Yo tengo que mejorar, pero también aceptarme tal cual soy, ¿no? Por ejemplo, también algún defecto, por ejemplo, me cuesta hacer mucho deporte, no me gusta el deporte, ¿no? Pues es un defecto en realidad, porque el deporte es bueno, es para la salud, ¿no? Pero también tengo que aceptar que son mis gustos, que es mi forma de ser, es mi personalidad, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a ir al tema para ver. Nos piden hacer un texto argumentativo. Entonces, en esta clase yo les voy a enseñar cómo hacer un texto argumentativo, en qué consiste este texto, cómo lo podríamos hacer de la mejor forma, ¿no? Y bien, entonces, estudiantes, voy a compartirles unas diapositivas que he preparado aquí, donde vamos a explicar sobre el texto argumentativo. Muy bien, aquí está. Vamos a compartir pantalla. Aquí estamos. Muy bien, estudiantes, acá tenemos, vamos a hacerlo grande, F5. No, aquí está. Bien, estudiantes, el texto argumentativo. Bien, entonces la definición es: un texto argumentativo es aquel que plantea un argumento estructurado y llega a una conclusión demostrable. Entonces, la intención del texto argumentativo es, a través de argumentos, a través de razonamientos, a través de ejemplos, podamos demostrar nuestra opinión, ¿no?, nuestra conclusión.
¿sí? Entonces, en este sentido, nosotros, ¿qué es lo que queremos demostrar en nuestro texto? Que tenemos que aceptarnos tal cual es. Nosotros como personas también tenemos que aprender a amar nuestros defectos, ¿no? Entonces, esa va a ser nuestra idea, ¿bien? Lo que le llaman, en el texto argumentativo le llaman la tesis, ¿sí? Esa es nuestra idea central. Tratar de demostrar eso, ¿sí? Bien, entonces, ejemplos de textos argumentativos tenemos, por ejemplo, el ensayo, ¿sí? El ensayo es un texto argumentativo que está muy cercano con la literatura, ¿sí? El ensayo también trata de explicar algún fenómeno, algún hecho, mediante argumentos, mediante explicaciones, ¿sí? Tenemos el artículo periodístico y tenemos los textos científicos, ¿sí? Pero los textos científicos sí son más, como su nombre lo dice, son un poco más elaborados, ¿no? Requiere un poco más de investigación, ¿no? Y ustedes saben que los textos científicos, toda tesis tiene que demostrarse con bases, con hechos, ¿no? Entonces, ahí también. Nosotros lo que vamos a hacer, en realidad, es como un pequeño ensayo, ¿sí? Vamos a hacer una suerte así. Por ahí vamos a trabajar. Incluso este año ya podemos trabajar con los ensayos, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo trabajamos con esto. ¿Cómo se argumenta un texto? Como señala el libro Escribir en Español, el texto no es simplemente la acumulación de oraciones, sino que tiene una organización propia, una organización que se basa más en las intenciones de la comunicación, ¿sí? Entonces, miren, acá se está basando, ya está mencionando un libro, no lo dice el autor porque se le antoja, porque se me ocurrió, no, él busca una base. El libro se llama Escribir en Español. Y sería bueno que al final de todo texto pusiéramos la fuente, ¿dónde encontramos ese libro? Muy bien, entonces, ¿qué nos dice esto? De que un texto argumentativo no es solamente acumulación de oraciones, ¿no? Simplemente ideas puestas porque se me antojan, sino que tienen que estar bien organizadas, ¿sí? Entonces, eh, para esto dice, argumentar un texto significa dar razones que justifiquen la idea que se transmite, ¿sí? Esos son los argumentos, son razones, son razonamientos que respalden la idea que estoy diciendo. Bien, argumentar significa, por ejemplo, según el diccionario, alegar, aducir, dar argumentos. Muy bien. Miren, acá hay dos fuentes ya, si lo ven. Hay dos libros, Escribir en Español y el Diccionario de la Real Academia, ¿no? Que bueno, es un libro que siempre tenemos que consultar, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, acá tenemos dos oraciones, ¿ya? Dice la primera oración, hoy va a llover. Y esta es una oración simple que anuncia un evento. Hoy va a llover, por ejemplo. Y la siguiente oración dice, hoy va a llover según el reporte meteorológico. Este ya es un argumento, ¿se dan cuenta? Porque no solamente estás diciendo un hecho, sino que estás diciendo cuál es la base. ¿Por qué dices que va a llover hoy día? Ah, porque hay un reporte meteorológico. ¿Se dan cuenta? Esta segunda oración entonces está argumentada, ¿no? Por ejemplo, yo les digo algo. Hoy día 21 de abril, ¿sí? Por ahí a alguien se le antoja decir, hoy día no salgan de sus casas, ¿no? Simplemente. Pero de repente a alguien se le ocurre decir, hoy no salgan de sus casas porque una niña ha profetizado de que va a haber un evento negativo, no sé, algo así. ¿Se dan cuenta? Entonces también está argumentando. Bien. Ahora, que su argumento sea o no cierto, eso es otra cosa, ¿no? Pero ya está tratando de buscar una base para lo que está diciendo, ¿sí? Entonces, esa es la idea del argumento, ¿sí? Explicar, dar explicaciones. ¿Sí, estudiantes? Entonces, a eso queremos llegar. Bien. Por ejemplo, ahora sí vamos a ver prácticamente qué es un texto, con un ejemplo, un texto argumentativo, ¿ya? Bien, este texto va a tratar sobre la vida en la vida en la ciudad y la vida en el campo, ¿bien? Entonces vamos a leerlo juntos. Es un breve texto, es más o menos a lo que queremos llegar. Así, un texto de 3 párrafos. Pasamos. Sobre la vida en la ciudad o el campo, ¿bien? Se voy a mover esto de acá. Dice, las instalaciones y oportunidades para avanzar son mayores en la vida urbana que lo encontramos en la vida rural,
Pero existe un problema agudo de contaminación, ruido, falta de suministro de agua adecuado, embotellamientos, hacinamientos y delincuencia en las ciudades. Punto. De manera similar, aunque faltan instalaciones modernas en las áreas rurales, el aire puro y la paz son beneficiosos para la salud de las personas que viven allí. Las aldeas son un espejo de la cultura y el patrimonio cultural de un pueblo, además de un mayor acercamiento a la identidad propia de una nación. Se disfruta del sol, la vegetación y la tranquilidad, y la gente por lo general es muy cálida y amigable. Por otro lado, la vida urbana está llena de desafíos difíciles. En su mayoría, las personas que viven en las ciudades pueden aprovechar las últimas comodidades e instalaciones de vanguardia. Siempre están ocupados y ocupadas con una cosa o la otra todo el tiempo. Lamentablemente no tienen tiempo ni siquiera para conocer a sus vecinos, amigos y parientes. Por lo tanto, existen ventajas y desventajas para vivir tanto en áreas rurales como urbanas. Muy bien, estudiantes. Este breve texto que tenemos allí, ¿cuál será la idea que nos quiere transmitir? Lo que yo le llamaría la tesis. ¿Sí? Vamos tratando de leerlo más detenidamente y tratar de encontrar qué es lo que nos quiere decir. Nos está hablando sobre la ciudad y el campo, ¿no? Sobre las ventajas y las desventajas de vivir, por ejemplo, en la ciudad, ¿no? Entonces, según lo leído, yo creo que la idea principal está al final del texto. Lo ha dejado para el final este autor, ¿no? Mire, porque dice, lamentablemente, dice, por lo tanto, aquí está un conector importante. O sea, después de haberte explicado todo esto, te dice, por lo tanto, existen ventajas y desventajas para vivir tanto en áreas rurales como urbanas. Esa es su posición, esa es su tesis, eso es lo que él piensa. Pero te lo explica a partir de todo el texto, ¿no? Por ejemplo, te habla primero que el primer párrafo te habla de que hay muchas ventajas y oportunidades para vivir en la ciudad, ¿no? En la vida urbana, que es lo contrario de vivir, digamos, en la zona rural. Pero existen problemas de contaminación, dicen, de ruido, de falta de agua, de agua adecuada, digamos, ¿no? Porque no es agua limpia de acá. Los embotellamientos de los autos, o sea, te está hablando de las cosas buenas y las cosas malas. Después te habla de las aldeas en el segundo párrafo, que es un lugar muy agradable para vivir, una tranquilidad, una vegetación, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, y te habla también en este último párrafo otra vez de las ventajas que tienen las personas que viven en la ciudad, ¿no? Pero están muy ocupadas, no pueden vivir con la tranquilidad que se vive en el área rural, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, este autor, el que ha escrito esto, no te dice cuál es mejor y cuál es, o sea, no se inclina por una posición, por decirte, ¿no? Que prefiere la ciudad o prefiere la área rural, no. Él te dice una posición intermedia, ¿no? Bien, ¿se dan cuenta? Entonces, estos son sus argumentos. Esta es la explicación, lo explica. Por qué dice que por qué dice que hay más tranquilidad, perdón, hay menos tranquilidad de vivir en la ciudad? Te explica por el embotellamiento, por la delincuencia, por el ruido, por la contaminación. Esos son los argumentos, ¿se dan cuenta? Entonces, él respalda a través de explicaciones, ¿no? No solamente dice, ¿no? Su opinión, sino que lo argumenta, ¿sí? Lo explica. ¿Se dan cuenta, estudiantes? Entonces, miren este breve texto. Esto es más o menos lo que queremos llegar. Ustedes tienen que explicar por qué es importante amar mis defectos y admitirlos, con explicaciones. Para eso, ¿cómo pueden informarse? Pregunten a sus papás, pregunten a sus mamás, váyanse a la internet, también pueden encontrar información sobre la importancia de amar nuestros defectos, y eso les puede ayudar para que ustedes formen una idea y creen su texto. Bien, estudiantes, ese es el reto. Más adelante, según las clases, vamos a ir perfeccionando esta manera de escribir, ¿sí? Por ejemplo, la estructura.
Ustedes saben que todo texto tiene que tener una estructura, ¿no? Un inicio, un desarrollo y una final, unas conclusiones, ¿no? Este igual lo tiene también, ¿sí? Aunque no se nota mucho por la brevedad, ¿no?, del texto, pero lo tiene también, ¿no? Bien. Por ejemplo, su estructura incluso no está, digamos, tan organizada, ¿no? Porque él lo pone al final su tesis, ya hemos visto, ¿no? Al final está su idea principal, la idea principal, la tesis. Pero eso es válido, sí, eso es válido. Nosotros solamente hemos pedido un texto argumentativo y él lo ha hecho, ¿no? Bien, estudiantes, otra cosa que tienen que tener presentes es los párrafos. Organícenlo así, las ideas. Miren, acá tiene 3 párrafos, solamente 3 párrafos. En 3 párrafos explica sus ideas. Si lo hacen todo amontonado en uno solo, no se entiende, no se puede, no ayuda a la comprensión del lector, ¿sí? Otra cosa, que usen puntos para, por ejemplo, acá tiene una oración larga, ¿no? Que empieza en las instalaciones y termina en las ciudades. Es una oración larga. Muy bien, hasta ahí. De ahí viene otra oración y termina el párrafo. 2 oraciones en un párrafo, suficiente. Comas, puntos. Porque saben que cada oración desarrolla una idea. Sí, eso es lo importante. Bien, otra cosa que tenemos que tener en cuenta también son los conectores, y eso lo vamos a ver también en el transcurso de nuestras clases. Los conectores son importantísimos para poder conectar las oraciones, para poder también enlazar nuestras ideas. Por ejemplo, encontremos acá los conectores, ¿no? Entonces, de repente el año pasado lo han visto y vamos a recordarlo un poco. Tenemos las instalaciones y oportunidades para realizar la vida urbana. Ya, de manera similar. Además, acá hay un conector, además. Además significa ahí, es un conector de adición. Las aldeas son un espejo de la cultura y el patrimonio cultural de un pueblo. Además de un mayor acercamiento. Es un agregado que le hace, una idea que agrega a lo que estás diciendo acá. Primer conector, además, adición. Se disfruta del sol, la vegetación y la tranquilidad, y la gente por lo general es muy cálida y amigable. Muy bien, acá tenemos un conector nada más. Pasamos al siguiente. Por otro lado, otro conector. Es un conector que nos está indicando, o sea, de manera distinta, ¿no? Te está explicando desde otro punto de vista, ¿no? Por otro lado, la vida urbana está llena de desafíos difíciles. Es como decirte, en cambio, ¿no? Creo, es de contraste, un conector de contraste. En su mayoría, las personas que viven en las ciudades pueden aprovecharlo ya. Por lo tanto, el del final. O sea, después de haberte explicado, ahora te explica cuál es la conclusión. Por lo tanto, ¿no? Ese es otro conector. Hay 3 conectores importantes que he utilizado. Ustedes también tienen que utilizar en sus textos conectores. Bien, estudiantes. Aquí he sintetizado los argumentos a favor de la vida de la ciudad. Argumentos a favor de la vida de la ciudad, ¿no? Mejores instalaciones y una gran calidad de vida. Acá, esto es para ya desmenuzarlo el texto. Él utiliza argumentos de favor y argumentos argumentos a favor de la vida de la ciudad y argumentos a favor en la vida del campo, ¿no? Ya hemos visto que su posición es intermedia, ¿no? Bien, estudiantes. Entonces, esa es la idea de hacer nuestro texto. Solamente van a hacer un texto de 3 párrafos. ¿Sí? 3 párrafos, suficiente así como este pequeño, donde expliquemos qué cosa, por qué es importante amar mis defectos y admitirlos. ¿Por qué? Bien. Como les dije, es importante repasar otro tema que se llama el conectores. Conectores, miren, acá tenemos los conectores de adición. Además, asimismo, del mismo modo, igualmente, también, su conector, ¿sí? Son conectores que utilizamos en nuestra forma en nuestra habla cotidiana para dar explicaciones, ¿no? Entonces, por lo tanto, también tenemos que utilizarlos en la redacción de nuestros textos, ¿bien? Conectores de causa, a causa de, debido a, gracias a, por culpa de,
conectores de condición, a menos que no salgamos a la calle, podremos no contagiarnos, podemos prevenir esta enfermedad, esta pandemia. Siempre que usemos tapabocas para irnos a lugares con gente, podemos recuperarnos, digamos, podremos estar más saludables. Bien, entonces hay una cantidad muy grande de conectores que utilizamos. Hay que aprovecharlos esto. Entonces, como les dije, esto lo vamos a ver con más detenimiento en clases posteriores, para cuando hagamos ya redacciones, ¿no?, que nos exijan más. Bien, pueden revisar ustedes, se van a Google y buscan conectores lógicos y van a encontrar una gran cantidad de conectores aquí. Bien, los estudiantes, pero no puedo demorarme mucho ahí porque nuestro tema es texto argumentativo. Ese es el reto, estudiantes, entonces espero que este video les haya servido para comprender mejor la clase. Bien, entonces nos vemos cuando revise sus textos. Hasta otro momento.